Con Enrique Castillo, analista político. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto tenerte en Al Día con Willax, Enrique. Gracias. Vaya semana, ¿no? Vaya semana porque ayer hemos sido testigos todos de la sentencia contra Martín Vizcarra y hoy muy probablemente pues suceda lo mismo con Pedro Castillo. Bueno, los peruanos estamos, digamos, casi acostumbrados a ver cómo nuestros presidentes terminan o procesados, investigados, apresados, excarcelados en un ida y vuelta permanente. Todavía, digamos, recordamos también el caso Kuczynski, el caso Fujimori, y hay mucha gente que señala que el caso de Dina Boluarte podría también generar este tipo de situaciones. Eso dependerá de la justicia, pero lo cierto es que en los dos casos que tú mencionas de esta semana, se trata de dos expresidentes muy recientes, además, no son del pasado, de décadas anteriores. Estamos hablando de un pasado reciente, cuyos procesos han avanzado más rápido que en otros casos, ¿no? ¿Te sorprendió ayer la sentencia, Martín Vizcarra? Mucho se ha dicho sobre la solidez del caso y de la manera como formuló la acusación y las pruebas que presentó el fiscal Germán Juárez Atoche. Yo creo que a nadie le ha sorprendido. Yo creo que todos, incluido Martín Vizcarra, esperaban una sentencia condenatoria. Lo que no se sabía era cuántos años, y lo que no se sabía era cuál iba a ser la reacción de Martín Vizcarra. Pero yo creo que siempre se ha hablado de la solidez de este caso. Germán Juárez Atoche lo mencionó desde un comienzo, poca gente le creyó al comienzo, pero después los testimonios, los indicios, las pruebas, sobre todo los testimonios de la gente que participó en todas las situaciones acusatorias contra Vizcarra, pues ya generaron esta sensación de que solamente faltaba decidir cuándo era la sentencia. Algunos pensábamos, yo pensaba que de repente esto se podía demorar. Lo que sí me ha sorprendido es el hecho de que esa sentencia saliera ya. Yo pensé que iba a demorar un poco más. Pero creo que, como te digo, a pocos les sorprendía eso, incluidos los mismos partidarios de Vizcarra, porque justamente por eso ya entró en escena Mario Vizcarra. Acabas de decir, Martín Vizcarra esperaba esta condena, ¿sí? Yo creo que sí, yo creo que mira, cuando tú conversas con tu abogado en estos casos, los abogados tienen un discurso en público y tienen un discurso en privado, ¿no? En privado te dicen, mira, esto va a pasar así, así puede pasar así, me parece que ellos conversan con los jueces, conversan con los secretarios, entonces ya tienen cierto conocimiento. Yo no creo que le haya sorprendido. Ahora, ¿esperaba esta condena y además políticamente le conviene de alguna manera esta condena? Te hago la pregunta porque antes de salir al aire tú me decías que él sabe de alguna manera aprovechar muy bien todos estos escenarios y que él necesita de este tipo de situaciones para victimizarse. A ver, esta condena tiene dos líneas, ¿no es cierto? La línea judicial, que es la que hemos visto ayer, y que es inapelable aparentemente. Para los jueces lo es, porque la condena ha sido además 14 años, no ha sido poca cosa. Y tiene una línea política. En la línea judicial, como te digo, es inobjetable. Ahora vendrá la apelación y seguramente habrán años más, años menos, pero ahí no va a haber absolución de ninguna manera. Pero la línea política es diferente. Martín Vizcarra, como otros políticos, necesitan de situaciones a partir de las cuales ellos aprovechen para protegerse, para tratar de, digamos, hacer que la gente piense en otra cosa, sacarle provecho a la oportunidad para tener apoyo político y que en el futuro le signifique, por ejemplo, una remisión de las condenas, una reducción de las condenas, que le signifique un apoyo político en el Congreso, incluso hasta pensando en un indulto posterior. Entonces, hay políticos que necesitan de esto. Y si ya la situación te remitía a una sentencia condenatoria, pues tratas de buscar la manera de contrarrestar esto políticamente, precisamente para sacarle algún tipo de beneficio, sea ahora o sea posterior. Y es lo que está haciendo él ahora. O sea, lo ha hecho desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento, su comportamiento ha sido tratar de sacarle provecho a las situaciones más extremas o
digamos, las que representaban para cualquier otro político un demérito. Mira, el solo Claro, hecho, por ejemplo... Para otra persona, una condena de 14 años de cárcel por corrupción podría significar hasta una vergüenza, ¿no? Mira, desde Pero los sin hechos... embargo, esto es visto de otra manera. Desde los hechos más simples, ¿no? Que a un político le digan que es un lagarto, pero que es un lagarto no porque sea eso agradable, sino porque sea justamente una etiqueta desagradable. Él le saca provecho y convierte al lagarto en una mascota y en fin. El hecho de, tú recuerdas, su allanamiento. Su allanamiento también con su pijama lo convirtió en un show. Su carcelería, corta pero carcelería al fin, y su traslado de un lugar a otro, lo convirtió también en un escenario de victimización con sonrisas y todo lo demás. Pero además hay unas imágenes de la primera detención de Vizcarra, Enrique, donde él sale caminando así, ¿no? Con las manos hacia atrás. Él sabía que lo estaban filmando las cámaras de videovigilancia. Claro. Y sabía, entonces es como siempre está presto para el show. Siempre está presto para sacarle provecho a una situación que, por más negativa que sea, para él se convierte en una oportunidad de o victimizarse o rentabilizarlo políticamente para sus seguidores, para los jóvenes que lo siguen en las redes sociales o para sus partidarios. Ahora, ese discursillo del preso político lo vamos a escuchar, va a estar muy presente además en estas elecciones, no es exclusivo de Martín Vizcarra, ciertamente creo que él también tiene un talento especial para darle la vuelta a la situación por las cosas que comentas y transformar pues esta situación en un peluche o en un TikTok o en lo que fuere, pero es Vizcarra, es Pedro Castillo, a quien van a probablemente sentenciar el día de hoy, es Betsy Chávez y así sucesivamente. Y Mario Vizcarra, ¿qué papel va a jugar en medio de todo este escenario? Él ha dicho que él está segurísimo que va a llegar a Palacio de Gobierno. ¿Puede la sentencia de Martín Vizcarra terminar favoreciendo a Mario Vizcarra a tal punto de hacerlo ganar las elecciones del próximo año? A ver, yo te hablaba de dos líneas, ¿no es cierto? La judicial y la política. Hay que decir que a nadie le gusta 14 años de condena y de estar preso. Entonces, esto internamente a Martín Vizcarra tiene que haberlo golpeado mucho. Externamente las cosas son diferentes. Él necesita mostrar, digamos, otro papel. Ahora, entra en escena el hermano. Muchos han señalado que durante todo este tiempo, ese ascenso en las encuestas de Perú Primero y de los Vizcarra tenía que ver con una confusión, que la gente todavía no sabía que Martín Vizcarra no era Mario Vizcarra. Y yo creo que no es así. Como te digo, ya todos habíamos procesado que Martín Vizcarra de todas maneras tenía una condena. Y los que no lo procesaron lo sospechaban. Entonces, yo creo que ya la gente partidaria de Martín Vizcarra se dio cuenta que si no era Martín, era Mario, pero eran los Vizcarra. Y la salida de Mario Vizcarra de yo voy a indultar presidentes no era solamente para decir ya yo voy a ser buena gente. Es, oye, si ustedes votan por mí, yo de todas maneras lo voy a sacar de la cárcel a Martín. Claro, ahora se ha desdicho, ¿no? Ha dicho no, ya no. Claro, pero sí lo ha dicho. Pero lo dijo en su momento. Él llega, lo puede indultar al día siguiente. Lo dijo en su momento, y eso a mucha gente le da la esperanza de que votando por Mario Vizcarra en realidad vas a favorecer a Martín Vizcarra. No sabemos cuál es en realidad el caudal político de Martín Vizcarra. Las encuestas los ponen en algunos casos a los Vizcarra, sea tercero, cuarto o segundos. Eso no lo sabemos exactamente, ni lo sabremos hasta el último día. Pero lo que sí es cierto es que tiene un caudal político. Perla, han pasado años, algunos años, la gente, el Perú entero supo que él se había vacunado antes que todo el mundo y a escondidas. El pésimo manejo que se hizo de la pandemia, las cosas que dijo que iba a hacer y no hizo, ¿no es cierto? Los 80 hospitales, los colegios, etcétera. O sea, la decepción total con respecto a un gobierno. Y sin embargo, Martín Vizcarra mantiene un capital político y un electorado que será poco o mucho,
pero que para muchos es incomprensible tratándose de un presidente que ha realizado todas estas cosas que se van descubriendo. Pero entonces va a tener una bancada importante en el siguiente Congreso. Podría tenerla. Podría ser, tú me decías, Martín Vizcarra es el candidato más de izquierda que tenemos en este momento, si es que un candidato de la izquierda no logra consolidarse como tal. Si tienes a un antisistema radical de la izquierda, podríamos decir que es un futuro Pedro Castillo. Pero las encuestas nos están diciendo que ningún candidato ahorita de la izquierda termina de simpatizar con la gente, o la gente no termina de simpatizar con ningún candidato. Lo más antisistema que podría haber en este momento, si separamos a los de izquierda, es Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque a él se le considera el enemigo del Congreso, el hombre que cerró el Congreso. Y eso lo convierte a él en una suerte de, para sus partidarios, en una especie de antisistema que es víctima de la venganza política de este Congreso porque él lo cerró. Supuestamente. Entonces, en ese 50% del electorado que todavía no ha decidido por quién votar, que gran parte era, no gran parte, pero una parte era un capital de la izquierda, si la izquierda no encuentra un buen candidato, va a mirar otras opciones o va a votar en blanco viciado. Pero esas opciones podrían en algún momento, una partecita por lo menos, girar hacia lo que significa un Vizcarra. Y me decías que es lo más caviar que existe, Martín Vizcarra. Lo que pasa es que si tú miras del centro a la derecha y del centro a la izquierda, si hay alguien que podría entrar en esa clasificación, entre otros, es Martín Vizcarra. Ahora, la izquierda de pronto no va a lograr consolidar un candidato lo suficientemente fuerte. Digamos, en teoría eso, ¿no? Hay tres, ¿no? Entonces, hay tres, claro, además... pero eso, claro, en entendido que ellos no suban. Claro. Y no aparezca un candidato que pudiera echarle sombras a Martín Vizcarra y sacarlo de carrera. Pero, digamos, la presencia de Vizcarra en el penal y la presencia de su hermano afuera, ya te digo, lo que sí va a hacer es mantener el núcleo duro del vizcarrismo. Ahora, perdóname. Pero su reto va a ser crecer un poquito más. Claro, pero además él ha mostrado, hablando de ese tema de la izquierda, él ha mostrado cierto acercamiento también en declaraciones públicas. Bueno, él se habló le ha visto de a Pedro Castillo. Y se le ha visto en un informe que hemos presentado en este canal, algo que todavía está ahí, debería investigarse. A Betsy Chávez llegando a la Embajada de México el día que se iba a asilar en un carro que si no es de Vizcarra es igualito al de Vizcarra. Entonces, claro, hay algún tipo de es lo que yo te decía, ¿no es cierto? No sé si conexión o un coqueteo de Vizcarra con ese electorado que podría ser un electorado antisistema y él aspirando a que se le vea justamente como el hombre que supo enfrentar, entre comillas, a ese elenco que todo el mundo odia, porque hay en el Perú un sentimiento anti clase política, anti-congreso, anti-partidos que le dieron soporte a Dina Boluarte y que ahora le dan soporte a José Gerí. Eso, digamos, él va a buscar aprovecharlo en esta victimización y obviamente, seguramente vamos a tener pues mucho más escenas de él, de su hermano, de sus partidarios, buscando que se aproveche esto que a pesar de ser, como digo, debería ser una desgracia para cualquier político, él va a tratar de convertirlo justamente en una oportunidad para esa victimización y para mantener ese protagonismo, porque es lo de los políticos tradicionales, ¿no? Es decir, no importa que hablen mal, que hablen bien, el asunto es que hablen. Vamos a ver precisamente, Enrique, acompáñanos por favor, cómo han sido las últimas horas de Martín Vizcarra en libertad. Durante sus últimas horas en libertad no mostró arrepentimiento e incluso se animó a hacer campaña política. Es así como se mostraba Martín Vizcarra ante los diferentes medios de comunicación. ¿Está usted a punto de ingresar a la cárcel? ¿Qué es lo que usted piensa exactamente? Estoy a punto de escuchar una sentencia y yo pienso que esa sentencia va a ser absolutoria. Sigiloso y calculador como todo un reptil. ¿Hay espacio para el arrepentimiento? No, porque he actuado absolutamente de manera correcta en toda mi vida profesional y eso pueden dar fe todos los que han trabajado conmigo.
desafiante, con una actitud confiada ante una sentencia. ¿Pero está usted preparado para ir a Barbadillo? Estoy preparado para ir a Barbadillo, a Piedras Gordas, a Lurigancho, a donde quieran enviarme. Aunque claro, como todo un experto en este tipo de situaciones mediáticas, antes de pisar Barbadillo, hizo su tour por medios afines. Sí le quiero decir, señor Martín Vizcarra, que buen gato se ha traído. Sí. Mañana... Hecho cero. Le tengo fe, ¿sí o no, chicos? Sí, hecho cero. Está bueno, ¿sí o no? Se nota. Han venido varios abogados, pero lo veo bien. Donde nunca dudan en defenderlo con total descaro. La gente ya dice, no, que Vizcarra, ahí está el que se vacunó. Ya hemos hablado de eso 1000 veces, ya se vacunó, pues ya. Se vacunó, ¿qué quieres que te diga? Está sano, felizmente. Bueno, se vacunó. Aunque uno de ellos fue más realista y lo invitó a resignarse a la primera de sus condenas. Esta es la manzana que me como a mitad de la mañana. Ya. Como mañana eventualmente puedes ir preso, te lo voy a ceder. Está bien. Tal vez la vas a necesitar. No, pero Tal no. vez la vas a necesitar. Pero esta manzana no va a llegar a mañana. Al final, no importó cuántas lavadas de cara le hicieran. Finalmente, la justicia pudo más, mandándolo a prisión y no a Palacio como tanto esperaba. Bueno, estamos precisamente conversando con Enrique Castillo, analista político, sobre todo lo que ha sido la sentencia de Martín Vizcarra. Y me parece importante insistir, Enrique, en esa separación que tú haces, porque esta sentencia es una sentencia otorgada por el Poder Judicial, por una sala que está compuesta por 3 jueces, a razón de una acusación lo suficientemente sólida que lo haya responsable de haber recibido una coima de más de 2 millones de soles cuando era gobernador regional. ¿Y por qué insisto en este tema? Porque precisamente creo yo que hay que separar lo que es el discurso político de lo que es una responsabilidad penal como esta. Sí, absolutamente. Y tú lo has dicho bien, es decir, esto es cuando era gobernador. No tiene nada que ver todavía con su gestión de presidente. Y eso es, digamos, un golpe para cualquier presidente. Después está la línea política. Y su hermano y sus partidarios van a tratar de que, ya consumados los hechos, esto se convierta, como decimos, en una posibilidad para el hermano. Y ahí viene la pregunta: ¿puede Martín Vizcarra endosar a su hermano ese capital? En mi opinión, como te digo, los partidarios de Martín Vizcarra ya procesaron todo esto y están convencidos de que deben continuar con el hermano, en la esperanza de que el hermano pueda llegar por lo menos a una segunda vuelta y tener mínimo una bancada. Yo creo que siempre el juego de Vizcarra, de Martín Vizcarra, fue: uno, salir a tener una que le levante la inhabilitación para poder candidatear. 2, si no sucedía eso, poder tener a un candidato que pueda llevar una buena bancada al Congreso. Si no sucedía eso, tener la posibilidad de pelear en el juicio. Pero tener una bancada te permite pelear políticamente, por supuesto, muchas cosas. Entonces, él está jugando a eso, ya. El escenario se dio, ya, hechos consumados. Ahora tiene que pasar a una segunda fase como político. Ahora tiene que tratar de lograr que su hermano llegue a un puesto expectante en las próximas elecciones que le permita esa bancada en el Senado y en diputados como para poder pelear una serie de mecanismos que le den a él beneficios. Bien, Enrique. No, y además política desde la cárcel, ¿no? Algo que no está prohibido, por lo menos en el estricto de las normas electorales de este país. Lo digo porque el propio Guillermo Bermejo, que tiene una sentencia de 15 años de cárcel por terrorismo, está desde el penal coordinando los movimientos políticos ilegales de su Pero organización. Pedro Castillo no iba a ser candidato a senador también. Claro, lo va a hacer, de O hecho. sea, no tiene actividad política también desde ahí. Entonces, y todo el mundo sigue hablando de Pedro Castillo, y según dicen en las encuestas, Pedro Castillo tiene, digamos, aceptación. Entonces, las posibilidades de hacer política desde el penal, coordinando con tu gente afuera, no están cerradas. No están cerradas. Bien, ha sido Enrique Castillo, entonces, analista político. Muchas gracias, Enrique, por gracias por la invitación. esta mañana con nosotros. Además, analizando lo que es el panorama político, pero ahora tenemos que pasar al panorama judicial. Exactamente esta sentencia que ha logrado, una sentencia histórica además, así lo ha denominado él mismo,